Cosqui, todo vertiginoso en este país, ¿viste? Pasaron las PASO, no nos recuperamos estamos escuchando los análisis, los resultados y demás, y hay que hablar del dólar en el momento prácticamente. De lo que pasó ayer y de la expectativa que hay por hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Cómo va a abrir? ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿No? Sí, son como muchas preguntas que nosotros ni nos animamos solo a pensarlas nada más. Pero mejor le vamos a preguntar a un especialista, a nuestro especialista de consulta, a Néstor Perticarari. ¿Cómo va, Néstor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, entre otras cosas, Néstor es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, electo por mis colegas hace 19 años seguidos. 19 años en ese cargo. Sí. Oh, bueno. Sí. Néstor, bueno, a ver, no sé, vamos a arrancar para preguntarte por qué aumentó el dólar. A ver, acá en Argentina hay unos problemas que son reiterativos, o sea, yo los vengo viendo de que era chico, como quien dice, año 75, cuando veo los primeros problemas, que se llama restricción externa. Es decir, la economía argentina no genera la cantidad de divisas necesaria para el funcionamiento o mantener una tasa de crecimiento más o menos normal. Las épocas que se hizo en base a endeudamiento, o sea, en la dictadura, en los 90, en los últimos, digamos, dos años, digamos, 2016, 2017, y que inevitablemente terminaron en eclosiones, digamos, cuando se agota o se corta el financiamiento externo. ¿Qué es esto? ¿Importamos más de lo que exportamos? Exactamente, sí. Cuando uno mira lo que se dice cuenta corriente en el balance de pagos, que incluye todo lo que son pagos por regalías, intereses, también aparte de lo que es de la cuenta mercancías, o sea, la balanza comercial propiamente dicha, y encontramos que los déficits de eso se van financiando con endeudamiento, y después llega un momento en que la perspectiva del exterior, ¿cuál es? Bueno, a esta gente ya no se le financia más porque está perdiendo, no tiene capacidad de pago, de repago de eso. Entonces, cuando se corta eso, bueno, viene todo el ajuste, que eso lo hemos visto varias veces. O sea, y que no es un problema en sí ni de un gobierno, porque lo hemos visto que le pasa a un gobierno, le pasa a otro, y es un tema que es recurrente porque en muchos casos la propia periodo de endeudamiento genera tipo de cambio real bajo, no genera incentivos estructurales para mejorar la capacidad exportadora del país, y bueno, se repite cíclicamente este tipo de problemas. Después, bueno, a veces juntado con el problema de la baja tasa de ahorro de la economía argentina. ¿Por qué? Porque la economía argentina, después de muchos años de inflación, el incentivo al ahorro no existe casi, por lo menos en moneda local, y se tiene que recurrir siempre a lo que es financiamiento externo. Y bueno, cuando se corta aparecen todos los problemas juntos. Si no es que afecta a un gobierno, va a afectar a cualquiera, al que esté, y incluso en los cambios, como se puede ver ahora. Posiblemente, si alguien piensa que lo afectó a este y no va a afectar al que viene, lo agarra cruzando el río, diríamos, en toda esta historia. Bueno, pero ayer justo una de las cosas que dijo el presidente Macri es que esto pasaba, entre otras cosas, porque los mercados externos no le tenían confianza al kirchnerismo, que no tenía credibilidad. Sí, a ver, el tema de por ahí, quizás alguien, el gobierno se insistió, incluso hasta el día de hoy, puso una regla de juego y la mantiene, digamos. Esa es un poco la idea que tenían estos famosos mercados, que en realidad son mercados hay un montón en la economía, y estos son particularmente los que son mercados financieros, que centralmente son de divisas. Ventaja económica. Sí, todo, bueno, todos los mercados buscan ganar plata rápidamente. Sí. Esta fue una gran oportunidad. Sí, por eso digo, lo que tenemos acá, digamos, es mercado de divisas, bonos, etcétera, y es lo que eclosiona en estos momentos. Si se piensa que después puede eventualmente haber un cambio de regla de juego en este aspecto, obviamente que la situación que ya venía problemática, porque no es que esto eclosión, digamos, se notó ya a fines de 2017, pero cuando se eclosionó es en abril de 2018. Entonces ahí nos encontramos con que ahí empiezan los problemas, empiezan la devaluación, acá el esquema de tipo de cambio flexible que tenía, empezó a saltar el tipo de cambio, distribuyó un poco el ajuste entre lo que es actividad y inflación, que es un poco lo que hemos visto el año pasado, recesión con inflación. Acá, por ejemplo, en el 2001 quizás no veíamos la inflación, pero teníamos el 25% de desocupados, y la caída del producto había sido de 4 años. Inflación porque estábamos saliendo del corriente. No, estamos el 1 a 1, sí es cierto. Estamos saliendo del 1 a 1, estábamos sí. ahí. Pero en el 2001 no se notaba eso, y se notaba, por ejemplo, una fuerte caída en la actividad,
una contracción del producto del 22% en 4 años. Es decir, eso fue la consecuencia de mantener ese tipo de cambio. Ahora al final termina recesión, termina con inflación, que es el peor de los mundos posibles, obviamente, pero convengamos una cosa, el tema de lo estructural, lo que es el problema que está por detrás de esto, es muy parecido al que teníamos allá y el que seguimos teniendo ahora. ¿Cuál es la conducta que debería tomar el argentino con este dólar? Porque ayer vimos que la gente salía desesperada a comprar, por ejemplo, inclusive hasta en el mercado informal. Sí, pasa que hay, digamos, acá hay muchas conductas irracionales en algún momento, es decir, la idea de cuando se producen este tipo de fenómenos así puntuales, nosotros en economía decimos que tenemos una curva de demanda al revés, en el sentido que el precio sube, la gente piensa que va a subir más y sale a comprar y obviamente sube más. Ayer le convengamos una cosa, las operaciones no fueron muchas, es decir, fue, al lado de lo que es un mercado financiero, esto es un mercadito, diríamos, un almacén, para ponerlo en términos de lo que es un mercado en serio, de lo que es un mercado financiero. Acá, diríamos, con pocas operaciones se genera, digamos, variaciones importantes de lo que es el tipo de cambio. Claro. Igual había casas de cambio que suspendieron las actividades. Sí, pero convengamos una cosa, las operaciones fueron muy escasas. Claro. Es decir, el Banco Central cuando intervino con muy poca, al final 175 millones, algo así, lo puso en otro nivel con distinto. Relativamente poca cantidad de dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa después de todo esto? ¿No? Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los créditos? ¿Qué pasa con la venta de autos? ¿Qué pasa con la venta de propiedades? ¿Qué pasa con la economía en general? Por más que haya sido solo un día y digamos, y hoy quizás lo empecemos a dejar de atrás. Sí, pasa, ¿no? Diríamos, en primer lugar hay que ver dónde se termina estabilizando esto. O sea, porque pensar que lo de ayer se terminó y debe ser una ingenuidad. Esto acá puede ir en un sentido, puede ir en otro. Es decir, el Banco Central en este momento tendría capacidad para situarlo en otro nivel distinto, más bajo incluso. Pero habrá que ver qué decisión toma. ¿Vos considerás que puede bajar? El Banco Central tiene en este momento, si ayer hubiera intervenido más fuerte, lo podría haber hecho bajar también. Pero el problema es cuáles son las decisiones. Yo ayer comentaba, digo, tendría que haber sido una mosca para poder ver qué se estaba discutiendo ayer. ¿Por qué? Porque fue una discusión, porque después de eso sale la operatoria del Banco Central. Claro. Por eso digo, habrá que ver si esa fue la decisión que tomaron o el mercado, digamos, o está limitado por otros aspectos y no lo pudieron hacer. Son cosas que en un día no se pueden evaluar todavía. Convengamos una cosa, si alguien piensa que mirando un día se puede evaluar eso, estamos todavía, estaríamos en el torno de lo que es un pensamiento mágico, por llamarlo de alguna manera. Es decir, yo creo que habrá que ver en estos días dónde se termina estabilizando esto acá. Porque si yo te digo que tiene capacidad para hacerlo más bajo, sí. El tema es si quiere hacerlo. Esa es otra. Claro. Tu sugerencia sería esperar. Sí, por eso. Esperar. No, por eso. En stand-by. Hacer cosas. Ni vender, nada. Hacer cosas locas. El problema es que estas cosas obviamente impactan en la actividad. Es decir, que eso al final es lo que termina afectando más a la gente porque afecta la cantidad de trabajo, afecta después los salarios. Porque ayer no se vendía nada. Salvo uno podía ir al supermercado a comprar cosas. Pero ahí se acababa. Vayan a comprar un televisor, un auto, lo que fuera. Operaciones que estaban prácticamente cerradas, las concesionarias se suspendieron, se abordaron, digamos. Para la economía no es bueno. Es decir, convengamos que los periodos de inestabilidad no son buenos y terminan afectando. El problema es que después tarda mucho en recuperarse. No es, si alguien piensa que esto después lo recuperamos rápidamente, no. Olvidémonos, ya acá la economía argentina tardó, después de la crisis de 2001-2002, tardó varios años en recuperar los niveles productivos anteriores. Convengamos que no es una cosa que se sale fácil de todo esto acá. Esas son las cosas que uno ve en la historia. A mí, pues, crisis de esta, me tocó ver el Rodrigazo, 81-82, la hiper, la de 2001, es decir, yo tengo muchos años, entonces me tocó vivirla, es decir, y por eso he visto peores que esta, y sí, año 89, el dólar en 2 meses y medio pasó de 4 pesos a 700. Claro, ustedes, vamos a una cosa, ahí no tenía Banco Central.
Es decir, estaba totalmente exhausto, no tenía ninguna capacidad de intervención. Había liquidado todo lo que tenía y cuando saltó el problema, claro, no tenía con qué intervenir. Directamente estaba absolutamente inerme frente a lo que podía llegar a pasar. No es la situación de hoy. Digamos, a eso es lo que hay que hacer notar también. Néstor, mil gracias. No, por favor. Mil gracias por venir, por tratar de ayudarnos a entender toda esta hecatombe. Perfecto, habrá que ver estos días, digamos dónde tiende a estabilizarse esto después del dedo. De cualquier manera, auguramos alguna inestabilidad por un tiempo. Por lo menos esta semana seguro. Seguimos charlando más adelante. Mil gracias, Néstor. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.